empezar, así como están sentados, recapitulando un poquito lo que vimos la semana anterior y el motivo por el cual Dios me guió a hacer una serie que nunca había hecho antes, una serie inédita en la historia de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. En sus 25 años de fundación o en sus 25 años de existir, nunca habíamos hecho una serie acerca de las finanzas. Yo mismo me había resistido a la idea de predicar de dinero desde el púlpito, predicar acerca de dinero desde el púlpito. Por ende, el Señor trató conmigo y me hizo ver estadísticas. Vi que la principal causa de divorcio, según los estadísticos y según los sociólogos, son los problemas financieros. Por arriba de la infidelidad, es decir, por arriba del adulterio entre las parejas, el principal motivo de divorcio son los problemas financieros. Y el Señor me dijo, hay muchas parejas con problemas en sus relaciones por situaciones de dinero y tú no quieres hablar de dinero desde el púlpito. Y empezó a tratar conmigo el Señor. Luego vi que las estadísticas también dicen que los problemas financieros crean estrés en las personas y el estrés ocasiona problemas psicosomáticos. Y vemos a personas padeciendo de diferentes enfermedades por estos motivos. Vemos a personas con problemas gástricos, con gastritis, úlcera. Vemos a personas con colon irritable. Vemos a personas con dolores de espalda, problemas, enfermedades crónicas, dolores de cabeza. Vemos a personas también con problemas incluso del corazón, enfermedades coronarias, enfermedades coronarias por motivo de el estrés que les ocasiona el tener problemas financieros, problemas de piel, urticaria, por ejemplo. Y vemos también problemas mentales, psicológicos. Vemos a personas con depresión por motivos de estrés, con insomnio, con diferentes padecimientos. Y vi también que una de las causas principales de suicidio es el desempleo y los problemas financieros. Así es que es importante, el Señor me hizo ver, hablar acerca de lo que dice la Biblia de nuestras finanzas. Y hoy quiero presentarles los primeros 3 principios bíblicos. Ese es el tema de hoy. El sistema financiero de Dios es el título de nuestra serie y vamos a ver los principios del 1 al 3. Les expliqué que vamos a estudiar durante esta serie 10 principios. La semana anterior solamente puse las bases y les hablé acerca del origen del dinero, el pasado del dinero, el presente y el futuro del dinero. Hoy empezaré por darles los primeros 3 principios de 10 principios que estudiaremos en las Sagradas Escrituras. Ahora, quiero aclarar esto. La Biblia tiene más de 10 principios financieros. Y quiero hacer una pequeña analogía en esto. Ustedes tienen en sus manos la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman la ley, el Pentateuco o la Torá. En esos primeros 5 libros de la Biblia hay 613 mandamientos. ¿Quién se los aprendió de memoria? Bueno, por eso Dios da las tablas con 10 mandamientos. ¿Y quién se los ha aprendido de memoria? Ajá. Hay que aprenderse los 10 por lo menos. Ahora, la Biblia está llena de principios financieros, tiene muchísimos. Pero hay 10 principales que son el corazón de las finanzas según Dios. Y estos 10 principios que vamos a ver, cada principio financiero lo vamos a amarrar con uno de los 10 mandamientos de las tablas de la ley. ¿Les parece? Para que sea aún más sustentado. Entonces vamos a lanzar un principio financiero y al lado vamos a lanzar uno de los 10 mandamientos. Y eso lo vamos a hacer con los 10 principios que vamos a estudiar durante esta serie. Y creo que en 3 semanas lograremos ver los 10. Así es que vamos a empezar por los primeros 3. Y aquí va el primero y el más importante. Honra al Señor primeramente por sobre todas las cosas.
honra al Señor primeramente por sobre todas las cosas. Muy bien, este primer principio financiero lo vamos a amarrar con el primer mandamiento. Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús dijo: no pueden servir ustedes a Dios y a Mamón. Mamón era un falso dios de las riquezas. También Jesús dio el primer y más grande mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Tiene que ver con que todo el corazón, toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas son de un solo Dios, el único Dios verdadero. Y no hay espacio para otro Dios. No hay espacio para un falso Dios llamado Mamón. Ahora, quiero que noten esto, y se los he dicho en varias ocasiones. Hemos cometido un error desde los púlpitos por mucho tiempo y le ponemos, según nuestra cosmovisión occidental, la influencia de los griegos, según esa influencia, le ponemos compartimentos al corazón. Y decimos: número 1, Dios; número 2, esposa; número 3, hijos; número 4, trabajo; número 5, iglesia. Y eso es un error. Cuando vemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿saben por qué fue? Porque él entendió a Dios no como los griegos lo entendieron, o como los griegos influenciaron, poniendo compartimentos. Él entendió a Dios de esta única manera: Dios es mi todo. Dios es mi todo. Dios no tiene un compartimento en mi corazón. Yo no le estoy dando solamente el primer compartimento de mi corazón. Yo le estoy dando a Dios todo mi ser. Eso es lo que hizo David. Y por cuanto Dios es tu todo, tu matrimonio va a estar bien. Por cuanto Dios es tu todo, tus hijos van a estar bien. Por cuanto Dios es tu todo, tus finanzas, tus labores van a estar bien, porque vas a vivir conforme a los principios de Dios. Ahora, en este caso, que Dios sea el todo significa que Él va primero. Él es el todo, pero va primero. Entonces, vemos que Él establece el concepto de lo que son las primicias. Las primicias se resumen en dos palabras: primero y mejor. Este es el concepto de primicias: dar lo primero y lo mejor para Dios. Vamos a ver lo que dice Salomón, el hijo de David, uno de los hombres más ricos de la historia de Israel. Proverbios 3, 5, 10 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. En otras palabras, confía en Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Por favor, digan conmigo: y no te apoyes. Eso se puede traducir como: y no te sostengas en tu propia prudencia. Que no sea tu propia prudencia la que te sostenga, sino tu confianza en Dios. Ahora, Jeremías solía decir: yo sé, Señor, que mi vida no me pertenece y que yo no soy dueño de mi destino. Mi vida te pertenece y tú eres el dueño de mi destino. Por ende, me fío absolutamente de ti y no me apoyo en mi propia prudencia. Ahora, el versículo 6 es: reconócelo en todos tus caminos. Repitan conmigo: reconócelo. Eso significa dale el lugar a Dios que le corresponde en absolutamente todo en tu vida, no solamente en unas partes. En la iglesia sí te reconozco, Dios. Cuando leo la Biblia sí te reconozco, Dios. No. Y cuando tomo una decisión financiera no te reconozco. Eso es una situación muy mundana. Dios, yo voy a decidir esto de las finanzas. Un momento. Se reconoce a Dios en todo, en todos los caminos. Ahora, y Él enderezará tus veredas. Qué bendición saber que Dios ordena nuestros pasos, como dice la Biblia también en otros textos. Tú puedes hacer planes, pero Dios va a enderezar tus pasos cuando tú le reconoces en todo absolutamente. Y luego dice, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Esto es bien delicado. No seas sabio en tu propia opinión. Saben que Salomón, un hombre sabio, dice: el hombre que se cree sabio es peor que un necio.
Eso es lo que dice Salomón. El que se cree sabio, el que cree que todo lo sabe, es peor que un necio. Y esto viene del hombre que mostró más sabiduría en el Antiguo Testamento, Salomón. Luego dice, teme a Jehová y apártate del mal. Esto podría traducirse como, teme a Jehová y Jehová te apartará del mal. Él te guardará del mal. Ahora, sigue diciendo, porque será medicina a tu cuerpo. Por favor, ojo con este versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Saben qué pasa? Hay una estrecha relación entre las decisiones de los seres humanos y su salud. Eso es lo que está diciendo ahí. Si tú, en lugar de confiar en tus propias fuerzas, confías en Dios, si tú en lugar de vivir bajo tus propios parámetros, vives bajo los parámetros de Dios, si tú le reconoces y le das su lugar en todos tus caminos, es decir, en todas las decisiones que tomes, ¿sabes qué va a pasar? Tendrás salud. Eso es lo que dice. Y está comprobado científicamente que las malas decisiones ocasionan estrés y el estrés ocasiona enfermedades en nuestro cuerpo. Se los dije al principio y se los dije la semana anterior. Problemas de corazón, problemas digestivos, problemas de piel, situaciones crónicas, están vinculadas a las malas decisiones de los seres humanos. Malas decisiones que no tomaríamos si viviéramos conforme a los parámetros de Dios en sus sagradas escrituras. Ahora, vean el versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes. Es absolutamente todo lo que tengo. Si tengo una casa, hago una casa de estudio bíblico. Si tengo un carro, lo uso para servirle a Dios también. Todo lo que yo tengo está a la disposición de Dios, del reino de Dios. El mismo Pedro que siguió a Jesús como uno de los 12 discípulos, le abrió su casa de par en par. Haz lo que quieras. Esa ya no es mi casa, es tu casa. Y de hecho en los evangelios es cómico que se decía la casa de Jesús cuando era la casa de Pedro, por ejemplo. Ahora, sigamos viendo. Dice, y con las primicias de todos tus frutos. Absolutamente todos. Muy bien, las primicias de todos los frutos se entienden de esta manera. Como ya les dije, es lo primero y lo mejor para Dios. En el caso de las cosechas, se le llaman primicias de vegetales, fruta y de lo que sea que la tierra produzca, cosechas como tal. En el caso de los animales se llama las primeras crías. Entregaban las primeras crías a Dios. Ahora, el diezmo también es una primicia. El diezmo es una primicia porque es el primer 10% que llega a mí a ver por la gracia de Dios. Entonces recibo el primer 10%, recibo mi salario y el primer 10% inmediatamente es de Dios. El diezmo también es una primicia, pero vean qué pasa si damos a Dios. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto, es decir, de vino. Entonces aquí podemos entender, si Dios es todo, por ende va a ser el primero que va a recibir lo que a Él le corresponde. El dar el diezmo significa Dios es el dueño de todo y yo solamente lo administro. Y con este 10%, Dios, yo reconozco que el 90% restante no es mío, pero tú me lo has dado. Y te doy el 10%, Dios, reconociendo que este 90% proviene de tu corazón para mí y tu generosidad para mí. Y con ese 90%, Dios hasta quiere que te diviertas. En serio, eso es una bendición, que Dios bendiga el 90% restante. Es un error el que cometemos cuando predicamos solamente del diezmo. Es importantísimo predicar el diezmo, pero la Biblia también nos dice qué hacer con el 90% restante. Es decir, Dios no solamente te dice quiero el 10%, Dios te da instrucciones de cómo administrar el 90% que Él deja en tus manos.
Y vamos a ver durante esta serie todos esos principios de qué hacer con el 90% restante. Ahora, Dios quiere siempre lo primero. Ves en toda la historia bíblica que Él siempre demanda lo primero. Por ejemplo, Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque Abel presentó lo primero y lo mejor. Dios se desagradó de la ofrenda de Caín porque Caín no dio ni lo primero ni lo mejor. Vemos que la razón por la que Dios pidió a Jericó como primera ciudad es efectivamente porque era la primera ciudad, valga la redundancia. Vemos, por ejemplo, que Dios pide a Isaac a Abraham. ¿Por qué razón? Porque Isaac era el primero del cumplimiento de la promesa. Por ende, lo pide. Y vemos a Abraham en obediencia dispuesto a presentar a su hijo. Pero hay un principio impresionante en la historia de Elías con la viuda de Sarepta. Y vamos a leer esa historia que es sumamente hermosa. Dice Primera de Reyes 17, 8, 14. Vino luego a Elías, palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, no había nada más que eso, ni podían producir nada más que eso. Era su última comida antes de morir de hambre. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí, por favor, esa palabra en voz alta, hazme a mí primero. Uy, Elías, qué egoísta. No, hay un principio acá. Hay un principio. No es egoísta, Elías. Está cumpliendo lo que Dios le mandó a hacer. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Saben qué había pasado? Elías había orado y había dejado de llover. Había una hambruna. Esta viuda no tenía más que el último puñado de harina y un poco de aceite para hacer la última comida para ella y su hijo, y luego dejarse morir de hambre, porque no había de dónde más sacar comida. Faltaban todavía 3 años y medio para que volviera a llover. Llega Elías, y por cierto, Elías, antes de llegar con la viuda de Sarepta, fue alimentado por cuervos que les llevaban pan, y por si fuera poco, también le llevaban carne. Yo veo en la casa de todos ustedes, solo no lleguen todos al mismo tiempo porque no cabemos. En la casa de todos ustedes tenemos una San Bernardo, es una perrita grandota. Siempre me han gustado, por ejemplo, mi esposa es como de mi tamaño y mi perra es casi de mi tamaño. Bueno, entonces, y le ponemos su concentrado. Y entonces, vemos a nates llegar uno tras otro al traer concentrado. Y me acordaba de esta historia y de cómo los cuervos le llevaban a Elías pan y carne obedientes a Dios, porque son de Dios los animales también. Por ende le obedecen. Ahora, quiero que vean esto. Dios no llevó a Elías a la casa de la viuda para darle de comer a Elías. No es el principio. Le acababa de dar comida con cuervos. Dios llevó a Elías a la casa de la viuda
para bendecir a la viuda, para que no murieran de hambre ella y su hijo y su familia. Y a veces nosotros pensamos que el diezmo es porque de plano tengo que dárselo a Dios porque a Dios le conviene, Dios no necesita tu diezmo. Él dice, anda a pescar, saca de ahí de la boca de ese pez el dinero que necesitamos para pagar impuestos. Ya le mandé al pez que se tragara una moneda hace rato. Solo anda a pescarlo. El primero que salga ahí, que me obedece en todo. No hay problema en cuanto a que Dios quiera tu dinero. ¿Sabes por qué hay que diezmar? Por ti. Por ti. En serio. Le damos su lugar a Dios. Le damos la gloria a Dios. Es dueño de todo. Claro que esa es la razón de diezmar. Pero tal vez no te habías dado cuenta que a quien más le conviene diezmar es a ti. 3 años y medio. Y la harina y el aceite no escaseó cuando la viuda pensó, ahora sí, esta es la última comida y nos morimos. ¿Y sabes qué pasa más adelante? El hijo de la viuda enferma. Y enferma gravemente y muere. ¿Y sabes qué hizo Elías? Se le tiró encima 3 veces para orar por él hasta que Dios lo resucitó. Dios cuida de nuestros hijos cuando diezmamos. La bendición de Dios, cuando le damos ese primer lugar en nuestras finanzas, porque Él es el todo de nuestro corazón, es que abarca el cuidado y la protección de absolutamente todo nuestro entorno, porque somos sacerdotes de una casa, y yo puedo ser aquel padre que maldiga a sus hijas por no diezmar, o bendiga a sus hijas por diezmar, por darle lugar a Dios. Ahora, les demuestro que Elías no fue a la casa de la viuda para ser él alimentado, porque solamente 2 capítulos más tarde, Dios manda a un ángel a cocinar. Y le dice, ángel, tenés que hacer hoy de chef, anda a hacer un pastelito. Y entonces le lleva el ángel una torta a Elías cuando estaba cansado en el desierto. Por ende, entendamos esto. Dios envía a Elías para que la viuda le diera primero a él y luego a la viuda jamás le faltara. Te tengo una pregunta. Si Dios personalmente se te apareciera y te dijera, dame el primer 10% de todo lo que tú generes en tu esfuerzo y que al final es lo que yo pongo en tus manos. En otras palabras, dame el 10% de lo que yo pongo en tus manos y vamos a hacer esto. El diablo no va a poder entrar ni a tu casa, no va a poder afectar tu matrimonio. Muy bien, ¿cuál es la primera causa de divorcio? Los problemas financieros. Bueno, no diezmes y es una puerta abierta a que el diablo destruya tu matrimonio. Muy bien, no le daré acceso, te dice el Señor, no le daré acceso a Satanás, a tu familia ni a tus hijos. ¿Qué pasó en el caso de la viuda? Dios protegió a su hijo incluso de la misma muerte. Y si te dijera Dios, entonces no solamente voy a proteger todo lo que está en tu entorno, sino que te prometo abrir las ventanas de los cielos y hacer que sea derramada sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Si Dios te lo dijera personalmente, si Él te apareciera y te lo dijera, ¿diezmarías? ¿Diezmarías sí o no? Jesús dijo, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mi palabra no pasará. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Si el diezmo fuera solo un asunto del Antiguo Testamento, mejor Dios lo hubiera puesto en el Génesis, dentro del canon. Me refiero a la porción del diezmo que habla Malaquías. ¿Por qué no se le inspiró mejor a Abraham, por ejemplo, o a Moisés en Éxodo? ¿Por qué se lo inspira Dios al último profeta del Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios le habla al último profeta del Antiguo Testamento acerca del diezmo? Porque el diezmo sigue vigente durante todo el Nuevo Testamento y hasta la fecha.
leamos lo que dice, y es sumamente fuerte, Malaquías 3, 8, 11. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el ser humano a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Por si tienen duda alguna, es exactamente en esas dos cosas que me han robado. Ahora vean qué pasa si no diezmamos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Todo significa sin excepción. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Muy bien. ¿Cómo anda Satanás? Como león rugiente, mirando a quién devorar. Muy bien. ¿No quieres al devorador en tu vida? No le abras las puertas. Diezma. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien. Algunos que son codiciosos y también codos, dicen, no, pastor, fíjese que el diezmo es una cuestión de la ley de Moisés, es una costumbre mosaica. Nosotros estamos bajo la gracia, pastor. Ay. Ni había nacido Moisés y ya Dios había establecido el diezmo. 500 años antes de que naciera Moisés, Abraham diezmó a Melquisedec, y Melquisedec es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y Abraham es nuestro padre de la fe. Somos hijos de Abraham porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y Dios dijo, haré de ti una gran nación. Por ende, si nuestro padre Abraham diezmó, ¿qué tenemos que hacer sus hijos? Diezmar. Pastor, en el Nuevo Testamento no tenemos registro de que había que diezmar. Por favor, hay que leer la Biblia. Jesús se enfrenta con unos fariseos y les dice lo siguiente: ustedes se preocupan de cumplir muy bien con el diezmo. Y les dice, pero ustedes se olvidan de la justicia, se olvidan de la misericordia y se olvidan de la fidelidad. Y sí, dan sus diezmos y todo, pero se olvidan de esas tres cosas. Es bueno que diezmen, pero no se olviden del resto de mandamientos. Y Jesús les motiva a que diezmen, pero que cambien también sus corazones respecto a la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús nunca dijo que no diezmáramos, al contrario, motivó hasta esos religiosos, líderes religiosos que estaban en grandes errores, a que siguieran diezmando. Él mismo dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Eso significa paguen impuestos y también den su diezmo. Ahora, darle a Dios el 10% es el primer paso. Y en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Porque si alguien en su propia prudencia dijera, yo voy a la iglesia, yo escucho palabra y todo, vivo conforme a los principios de la Biblia, pero en eso del diezmo a mí no me agarran porque yo soy bien listo. ¿Sabes qué está haciendo esa persona? Robándose a sí misma. Robándose a sí misma. Dios quiere bendecirla y por cuanto no diezma, esa misma persona interrumpe la bendición de Dios. Y se cree sabio en su propia prudencia. Más esperanza hay del necio que del que se cree sabio en su propia prudencia. Es lo que dice Salomón. Ahora, dar a Dios el 10%, el primer 10%, bendice el 90% restante. Atendí a una pareja hace no mucho respecto a este tema. Se habían metido en una deuda exorbitante y no les había alcanzado para pagar. Llegó al extremo entonces la situación en que del mismo salario les descontaban el pago de la deuda y recibían muy poco. Y cuando ellos me pidieron consejería y me preguntaron, pastor, ¿tenemos que diezmar aunque recibimos tan poco?
Claro, mi intención humana era decir, no diezmen, vayan a comer. Esa fue mi intención humana. Pero Dios me corrigió. Si no diezman, van a seguir en maldición. Están en maldición porque no diezmaban. Abrieron una puerta a Satanás. Se metieron a deudas que yo nunca aprobé. Nunca me consultaron de esa deuda. Esa deuda no era mi voluntad. Si no diezman de lo poco que les llega, no van a salir de la maldición. Y les dije, diezman. Y los he visto en ese proceso. ¿Saben qué fue lo primero que Dios hizo? Reparar su matrimonio. Quizá el dinero no fue inmediato. El pago de la deuda no fue inmediato. Pero su reparación del matrimonio fue milagrosa. Estaban al borde del divorcio. Principio número 2. Principio número 2. No busques la felicidad en las cosas materiales. No busques la felicidad en las cosas materiales. El segundo mandamiento de las tablas de la ley. No te hagas ningún ídolo. Es decir, no tendrás ídolos. ¿Sabes tú que lo material muchas veces se convierte en un ídolo? Un carro de tal modelo, de tal marca, una casa de tal tamaño, en tal sector, una granja, una finca, una posesión, se convierte muchas veces en un ídolo en nuestros corazones. El materialismo lo que hace es desplazar a Dios y poner en su trono a Mamón, y por ende empezamos a idolatrar lo material. Y es una trampa diabólica porque te hace caer en un círculo vicioso de insatisfacción continua y permanente. Cuando tú pones ídolos materiales, nunca logras estar satisfecho. Te lo pongo de esta manera. No sé si a ustedes les habrá pasado como padres, pero ¿has escuchado al niño que te dice, papá, mamá, si me compras esto, te prometo que nunca más en toda la vida te vuelvo a pedir nada más? Hacen el esfuerzo, se lo compran y al día siguiente, papá, fíjate que para esto necesito esto otro. No sé si les ha pasado, pero es bastante común algo así. Vean en sus Biblias, por favor, es importante que lo abran, que abran este texto de sus Biblias, Eclesiastés 5:10. Quiero que lo vean en sus propias Biblias, por favor. Eclesiastés 5:10. Vean el plan de Satanás cuando busca que la gente piense que su felicidad y su satisfacción está en el dinero. Y vean cómo Dios desenmascara ese plan a través de este texto, y de hecho lo escribe uno de los hombres más ricos de la historia de Israel, Salomón. Eclesiastés 5:10, ¿lo tenemos? Vean lo que dice, todos en voz alta: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, es decir, no sacará provecho, no tendrá satisfacción. También esto es vanidad. Otra traducción para vanidad es, esto es sin sentido. Mientras más tengo, más quiero. Es el principio del mundo. Mientras más tengo, más quiero. No me alcanza. Antes pensaba, si tuviera tan solo esto más, voy a estar satisfecho. No. Esta es la respuesta. No voy a estar satisfecho ni con todo el dinero del mundo, porque el dinero no llena el vacío de Dios que tienes. Fyodor Dostoyevsky dice, todos tenemos un vacío tamaño Dios en nosotros, y nada lo puede llenar. Y algo que sucede también es que mientras más tengo, más insatisfecho estoy. ¿Por qué ven ustedes a los grandes actores de Hollywood cometer suicidio, por ejemplo, cuando son millonarios y tienen fama y fortuna? Porque están insatisfechos. Están insatisfechos. Dice Salomón en Proverbios 27:20, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos, y se refiere a los ojos de los seres humanos.
Cuando tú ves en la Biblia el deseo de los ojos, se refiere a codicia. Lo dice Juan, el discípulo amado, en su primera carta. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Vean cómo Satanás usa los deseos de los ojos para tentar a Jesús. Lo lleva a un lugar alto para mostrarle los reinos de la tierra y la gloria de ellos. ¿Cómo fue que Jesús se dio cuenta de esos reinos? Por medio de sus ojos. Y Jesús rechazó esos reinos y fue a la cruz por amor a ti y por mí. Ahora, Eclesiastés 1:8 dice, todas las cosas son fatigosas, es decir, no sacian, cansan, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver. Es decir, la codicia no tiene fondo, ni el oído de oír. El punto número 3 es el tercer principio. Nunca reniegues ni seas malagradecido por el estándar de vida que Dios te ha dado. Nunca reniegues ni seas malagradecido por el estándar de vida que Dios te ha dado. ¿Y con qué mandamiento de las tablas de la ley vamos a amarrar este principio? Con el tercer mandamiento. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Pastor, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el renegar o el ser malagradecido con tomar en vano el nombre del Señor? Muy bien, déjame decirte lo que muchas veces pasa. Cuando estamos inconformes, renegamos y somos malagradecidos, tomamos el nombre de Dios en vano. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh. Él es el proveedor. Y decir, tú no me das, tú no me cuidas, tú no me das el estándar de vida que yo quiero, es negar el nombre de Jehová Jireh. Porque Él es proveedor. Muy probablemente tus problemas financieros son por tu mala administración o por no diezmar. Pero Dios sigue siendo Jehová Jireh. Por otro lado, tomamos el nombre de Dios en vano cuando decimos, en el nombre de Jesús quiero ese Ferrari. Y esa es la farsa de la... disque doctrina de la prosperidad. En el nombre de Jesús, esa mansión. En el nombre de Jesús, ese helicóptero. En el nombre de Jesús, esa colección de aviones, como les hice ver la primera semana. En el nombre de Jesús, mi aeropuerto privado, por favor. Es tomar el nombre de Jesús en vano. ¿Saben qué hay que decir? En el nombre de Jesús, bendice mi matrimonio. Eso hay que decir. En el nombre de Jesús, bendice y usa a mis hijos. En el nombre de Jesús, establece tu reino en esta tierra. En el nombre de Jesús, que los que nunca han oído el nombre de Cristo lo escuchen. En el nombre de Jesús, que llevemos y anunciemos la buena noticia del Evangelio. En el nombre de Jesús, que cumplamos con la gran comisión. Hay que usar el nombre de Jesús para lo que es de su reino y no para los reinos de este mundo. Y se lo demuestro, el reino de Cristo. En Juan 18:36 respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, por eso no usen mi nombre para las cosas de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y vean bajo quién sí está el mundo, bajo el maligno. Por eso, en la tentación del desierto, vemos, otra vez le llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo debe vivir el cristiano? ¿Cómo funciona el reino de Dios en este mundo? Cuando nosotros oramos, decimos, venga tu reino. Entonces entramos en el sistema financiero del mundo o de Dios.
de Dios. Por ende, así funciona el sistema financiero de Dios. Mateo 6, 31, 33, Sermón del Monte, el mejor sermón que se ha predicado en la eternidad. Labios de Jesús, los labios de Jesús diciendo esto. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, así es como funciona mi reino en este mundo que está bajo el maligno. Busquen primeramente los reinos de este mundo y la gloria de Dios. No. Ajá, mis hermanitos que predican la doctrina de la prosperidad. Estudien la Biblia. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y la única riqueza que no añade tristeza es la que Dios pone en tus manos. Si algo he visto, es a muchos ricos tristes, a muchos ricos insatisfechos, porque las riquezas nunca ofrecen lo que Dios ofrece. Por eso Jesús dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Pero les tengo noticias a los ricos, no es imposible que entren al reino de los cielos. Cuando hacen sus riquezas a un lado y ponen a Dios primero. Por eso cuando el joven rico llegó a decirle a Jesús, yo te quiero seguir, Jesús lo primero que le dice, vende todo lo que tienes, porque esa es tu ancla, tu amor por tus bienes, tu amor por tu dinero. Esa es tu ancla, es el ancla que no te deja seguirme. Muy bien. Vean lo que produce la falta de gratitud. Y se los digo de una vez, la falta de gratitud a Dios desemboca en idolatría y en ruina. Romanos 1, 21, 24, en la traducción en lenguaje actual, dice, pues saben de Dios. Vean que es gente que tiene conocimiento de Dios. Es decir, saben la Biblia, saben de Dios, saben de Cristo, pero no lo respetan ni le dan las gracias. ¿Saben qué significa esto? No le diezman, no le dan su lugar, no lo reconocen en todos sus caminos. Saben de Él, pero les da igual. Y esto tiene un resultado, no le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, es decir, creen que son sabios en su propia opinión, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, miren, aquí está la idolatría, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Muy bien, los bienes materiales tienden a ser ídolos. Y aquí habla de ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales, de cuatro patas. Ahí la palabra en original es bestias y serpientes. Y bestias y serpientes tienen una connotación espiritual también. La bestia, por ejemplo, hay bestias en el libro de Daniel, hay una bestia también en el Apocalipsis y la serpiente antigua. Hay algo espiritual allí. Pero el versículo 24 dice, por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Terminaron en la ruina, lejos y separados de Dios. Y todo partió de la ingratitud a Dios. Por eso no debemos renegar ni ser malagradecidos por el estándar de vida que Dios nos ha dado hasta el momento, sino más bien tenemos que decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Vean por otro lado la actitud de Habacuc, una gratitud incondicional a Dios. Así es como debemos de vivir. Habacuc era también músico y escribe este salmo profético que está dentro del libro de Habacuc. En el capítulo 3, versículos del 17 al 19, dice Habacuc lo siguiente, y esta es la actitud de vida de nosotros los cristianos. Aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos,
aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Este era un himno que se cantaba en los tiempos bíblicos en el Antiguo Testamento. Un salmo compuesto por Habacuc, donde muestra una gratitud incondicional. Imagínate lo injustos que podemos llegar a ser, de ser malagradecidos con Dios por cosas materiales, cuando su Hijo murió en la cruz por nosotros. Me gozaré en el Dios de mi salvación. David decía, devuélveme el gozo de mi salvación. El gozo de la salvación es superior a cualquier bien material. Y el gozo del Señor, como lo escribió Nehemías, es nuestra fuerza. Ser malagradecido te debilita en tu relación con Dios. Te convierte en idólatra hacia las cosas materiales. Ser malagradecido te enfoca en Mamón. Mamón sí me podría dar esto. Dios no me lo da. Momento. Mi relación con Dios es incondicional. Una gran lección de Pablo desde su primer encarcelamiento en Roma. Pablo estaba preso cuando escribe esto. Filipenses 4, 12, 13. Sé vivir. Y por favor, esas dos palabras para mí hacen el versículo. Sé vivir, saber vivir. Porque la vida trae tiempos de vacas gordas y vacas flacas. Yo sé vivir. Simplemente sé vivir. Dios me ha enseñado a vivir. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora vean este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto se refiere a lo siguiente. Sea cual sea mi situación, Cristo me sostiene. Sea cual sea mi situación, sigo confiando en Cristo. Sigo creyendo en Cristo. Y luego dice también en Filipenses 4:6, antes del texto que hemos leído, dice también Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, sí puedo presentar mis necesidades a Dios, pero no llego como una víctima, pobrecito de mí y mal agradecido, sino que llego con una acción de gracias. Y quiero aclarar esto para concluir. Ser agradecido no significa ser conformista, mediocre o perezoso. No es ser conformista en una manera negativa, ni mediocre ni perezoso. Tengo un amigo cuyo apodo es El Jubilado y tiene como 30 años. No me gusta hablar de ese tipo de situaciones, pero ya lo dije, bueno. Vive de lo más campante con sus papás todavía, casi de 40 años ya. No, es que a mí me gusta tocar la guitarra. ¿Te vas a casar? No, tengo mi novia, pero ahí. Conocí a uno que tenía 18 años de noviazgo y todavía estaba pensando si casarse. En serio, no estoy exagerando. No estoy exagerando. No, yo no me afano por lo material. No. Dios bendice nuestro esfuerzo. El obrero es digno de su salario. Y esto es lo que Dios le dice a Josué cuando toma la estafeta de Moisés. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Te invito a que te pongas de pie un momento. Vamos a orar.
Por cuanto Dios es el todo de tu corazón, el todo de tu alma, el todo de tu mente y el todo de tus fuerzas, tiene que ser el primero en tus finanzas. Las primicias involucran las primeras cosechas, las primeras crías, en el caso de los animales, y el primer 10% de todo ingreso. Él dijo, probadme en esto. Es muy extraño ese tipo de afirmación por parte de Dios en la Biblia. Porque Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero cuando habla del diezmo dice, probame. Probame. Voy a hacer una pequeña excepción en esto, en este tema. Aquí me puedes probar. Y vamos a ver quién tiene razón, tú o yo. Dios es el primero. Porque es el todo. Ahora, no busques la felicidad en las cosas materiales. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en esta tierra donde todo se deteriora. Haceos tesoros en el reino de los cielos. Nunca reniegues ni seas malagradecido por el estándar de vida que Dios te ha dado. Más bien dice, di Ebenezer. Hasta aquí tú me has sostenido y me has ayudado. Y como aquella viuda de Sarepta, que creyó que iba a morir de hambre, pero fue obediente. Te doy a ti lo primero, aunque sienta que voy a morir. Te doy a ti lo primero. Y puede haber sequía en la tierra. Y la harina no escaseará, el aceite tampoco escaseará. Jesús se sentó a ver en el templo a los que traían sus ofrendas al alfolí. Y él dijo, esta viuda que menos tenía es la que más dio. Conmigo es acerca de corazones. También él establece que cada uno dé conforme ha prosperado. Aquella viuda no tenía nada y dio lo que tenía. Y para Dios fue la que más dio. Te invito a que oremos. Señor, te damos gracias por hablarnos acerca de finanzas en la Biblia. Queremos, Señor, vivir conforme a tus principios y parámetros y no conforme a nuestra propia prudencia. No queremos creernos sabios en nuestra propia opinión. Queremos rendirnos a lo que tú dices y estableces, porque creemos en ti, por ende creemos en tu palabra, creemos en lo que tu palabra dice. Señor, gracias. Gracias te damos con todo el corazón, porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Señor, yo te ruego por la vida financiera de todos mis hermanos. Si ha habido malas decisiones, si ha habido deudas que no son tu voluntad, si ha habido mala administración, si no han diezmado y te han robado, si no han diezmado y han abierto maldición en su matrimonio, maldición en sus familias, maldición en sus hogares, en sus negocios, en sus finanzas, si han abierto puertas de maldición, en el nombre de Jesús, que a partir de hoy se cierren esas puertas, presentándote el diezmo, Señor. Te suplico, Dios, que sea instantáneo, que diezmen, cierre las puertas de la maldición y abra las ventanas de los cielos. Señor, te lo ruego con todas mis fuerzas, que jamás busquemos la felicidad en el dinero, porque caeremos en el círculo vicioso de insatisfacción. A más dinero, más quiero. A más dinero, más insatisfecho. Señor, no queremos esa basura que Satanás ofrece. Yo me alegraré y me gozaré en ti. El mismo Salomón dijo, manténme del pan necesario, Señor. No quiero que las riquezas me alejen de ti. Señor, perdónanos si hemos renegado o si hemos sido malagradecidos por las vidas financieras que tenemos o el estatus de vida. Hoy te decimos gracias. Señor, así la cuenta del banco esté vacía,
Gracias. Así pareciera que no tengo que almorzar hoy. Gracias. Gracias. Nunca cambiará mi gratitud, porque tú ya moriste en la cruz por mí. Y si diste tu vida en la cruz y yo vivo conforme a lo que tú estableces en tu palabra respecto a las finanzas, sé que tú vas a proveer. Y jamás voy a renegar, voy a ser agradecido. Pero esto también significa, Señor, no seré como peor que un incrédulo al no proveer para mi familia. Me voy a esforzar con todo lo que yo tengo y con todo lo que yo soy para proveer para mi casa. Voy a dar mi mejor esfuerzo. Como tú le dijiste a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No voy a ser ningún mediocre, Señor. Voy a ser un hombre esforzado, una mujer esforzada. No voy a ser perezoso. Voy a dar lo mejor de mí, porque todo está en tus manos y he puesto mi confianza en ti. Y sé que tú bendices el trabajo y el fruto de mis manos. Y traeré a ti, Señor, las primicias. Traeré a ti el primer 10% de mis ingresos. Traeré a ti, Señor, las primeras cosechas y las primeras crías. Y no solamente te daré lo primero que es lo mejor. Lo primero y lo mejor, porque tú eres dueño de todo. Y tú en tu bondad me dejas un 90% para administrarlo. Gracias por darme en tu palabra también los parámetros de lo que debo hacer con el 90% restante. Te pido, Señor, que bendiga las finanzas de mis hermanos, que rescate las finanzas de mis hermanos, que si hay matrimonios dañados por problemas financieros, tú, Señor, rescate sus matrimonios, salve sus matrimonios, restaures matrimonios. Si hay matrimonios que ya se echaron a perder, Señor, no hay nada imposible para ti. Señor, si la salud de mis hermanos se ha visto en detrimento por problemas financieros, en el nombre de Jesús te pido que les ordene sus finanzas, Señor, a través de tu palabra, y que sane sus cuerpos en el nombre de Jesús. Si hay problemas mentales, Señor, como depresión, como ansiedad, te pido en el nombre de Jesús que tú los sanes, pero que den el primer paso. No importa cómo estén, si tú eres el todo, tú eres primero. La felicidad no está en el dinero, y seremos agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros, que supera cualquier cosa financiera o material. El mismo Dios abandonó su trono y murió en la cruz. Eso es lo más precioso que podemos tener: a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Vamos a hacer una oración de fe para que rindas hoy tu vida a Jesús. Quiero guiarte en esta oración con todo mi corazón. Repite conmigo de esta manera. No es una oración mágica, ni una cuestión religiosa o tradicional o una práctica monótona. Esta es una conversación con Dios. Y el apóstol Pablo dice: tienes que unir tu corazón con tus labios. Con el corazón crees y con los labios confiesas. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, uniendo tus labios y tu corazón, vas a orar conmigo y le vas a decir al Señor lo siguiente: Señor Jesús, dile conmigo: Señor Jesús, creo en ti. Tú eres Dios y tú moriste en la cruz para salvarme. Reconozco que soy pecador, pero sé que en ti está mi esperanza, porque tú me has limpiado con tu sangre y me has perdonado con tu muerte. Resucitaste al tercer día para darme victoria y vida eterna. Sálvame, Jesús. Me entrego a ti desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.